Reciban todos un cordial saludo. En esta oportunidad les vamos a dar un análisis comparativo sobre la implementación de acuerdos de paz y las estrategias para superar obstáculos. Mi grupo está conformado por... Mi nombre es Jenny Paula Rodríguez Gualteros, soy de profesión trabajadora social, vivo en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca y soy estudiante de la especialización Paz y Desarrollo Territorial. Hola, soy Jason Ballesteros, trabajador social de profesión, aspirante a la especialización de Paz y Desarrollo Territorial y me encuentro residiendo en la ciudad de Bogotá. Quien les habla, Fener Ortiz Moncayo, ingeniero ambiental de profesión de Mocoa, Putumayo y actualmente estudiante de la especialización en Paz y Desarrollo Territorial. Para abarcar un poco el tema de los procesos de paz tenemos que remontarnos a una historia, ¿sí? Y sabemos que la humanidad ha sido contada a través de guerras, pero podía ser contada también a través de sus procesos de paz. Hay paces que han llegado con las armas por el triunfo militar y otras con el triunfo a partir del diálogo. Según la Escuela de Barcelona de Cultura de Paz, más del 80% de los conflictos finalizados en los últimos 30 años lo han hecho mediante un proceso de paz y menos del 20% de estos han sido o se han logrado mediante la victoria militar, pues por las partes implicadas. Hay conflictos como es el caso de Colombia que se han conquistado y que se han prolongado en el tiempo y el dolor, ¿sí? Aquí nos resulta una pregunta muy interesante y es que si una negociación podría ofrecer algo aceptable por las partes, pero para eso también se requiere cierta maduración política, cierta capacidad de alejarse del maniquismo, del triunfo total o la derrota absoluta. Así entonces vamos a abarcar un proceso de paz que es un proceso histórico y por ende un proceso que ha llevado a las partes a indagar y a preguntarse cuál es la importancia de generar estos espacios de diálogo para así llegar a un adecuado resultado, ¿sí?, en cuanto a la solución de estos conflictos, como es el caso del proceso de paz que se llevó a cabo en Sierra Leona. Este es un acuerdo de paz que se firmó el 7 de julio de 1999 en Lomé, en Togo, entre el gobierno de Sierra Leona y el grupo armado de oposición, que fue el grupo Frente Revolucionario Unido, FRU, y concede una amplia amnistía a las fuerzas rebeldes por todos los actos que se hayan cometido como combatientes durante el conflicto, y por tanto concede una inmunidad total a los autores de abusos graves contra los derechos humanos. Sierra Leona pues estaba ubicada y es ubicada como el país número 107 pues más poblado y el número 118 como el más grande del mundo, con una población cercana a los 5 millones de habitantes y en un área aproximada de 71.740 kilómetros cuadrados. Hacen parte aproximadamente de 15 grupos étnicos, donde se destacan algunos de ellos, como es el grupo Mande y el grupo Tenme, y abarcando por supuesto con estos grupos el 60% de su población. Sierra Leona, cabe mencionar que fue fundada principalmente para establecer a esclavos liberados, quienes fundaron en 1971 a Freetown, que para ese entonces la capital del país. Un dato muy importante y es que este país es uno de los más pobres del mundo y además cuenta con una distribución de la riqueza muy desigual. Vamos a basarnos un poco al tema del contexto histórico. El conflicto armado de Sierra Leona ha sido uno de los más violentos de la década de los 90, en el que se cometieron grandes violaciones a los derechos humanos. La causa principal del conflicto radica en su economía, que para ese país son los diamantes, y su tráfico ilegal, pues que se vieron y que sirvieron estos para poder financiar al Frente Revolucionario Unido. El país ha tenido 5 elecciones generales y también ha sufrido 5 golpes de Estado desde su independencia. Esto pues
mezclando el mal gobierno, la violación a los derechos humanos fundamentales, el despilfarro y por supuesto la mala gestión económica y la exclusión social. ¿Cuáles han sido los actores clave en este conflicto armado? Una que es el RUF, que es el Frente Unido Revolucionario, que ese es un grupo de rebeldes que en 1991 invadió Sierra Leona con el objetivo de tomar el poder y controlar las minas de diamante. También está el APC, que es el All People's Congress, que ese es un grupo de personas de la comunidad que no apoyaban las ideas del RUF e iban en contra de ellos, pues con la ayuda del gobierno estos financiaban las armas para la guerra. Por otra parte está el Consejo de Gobierno Provisional, que esos empezaron a tener diferencias con las APC y pues formaron el NPR, que es con el objetivo de derrocar al gobierno. Por otra parte está el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que esta es una justa militar golpista que ha luchado junto a la RUF pues, contra el gobierno. ¿Cuáles han sido las causas de este conflicto armado? Que una de ellas es la causa cultural, que es la conformación de los grupos ilegales. Otra causa es el tema económico, que por la extracción y la salida de las riquezas del país, que en este caso su economía se basa en el manejo de diamantes. Y otro es el tema social, que es la conformación por parte de los sectores de la población hacia el gobierno en cuanto a sus inconformidades. Un dato muy importante que es que durante este proceso, de acuerdo a Bernet y Villalba, en el 2014, dentro de este proceso se encontraron más de 50.000 muertos aproximadamente, un aproximado de 100.000 víctimas y también un aproximado de 12.000 niños armados para el combate. Ahora bien, ¿cuál ha sido la fase exploratoria? Dentro de esta fase exploratoria cabe mencionar cómo se llega a la paz en medio de este conflicto. Entonces para eso tenemos la presión internacional. Las Naciones Unidas, también Liberia, Nigeria, Costa de Marfil, lograron unos acercamientos entre las partes. Inglaterra pues apoyó a las fuerzas de seguridad privada pues como con el fin de contrarrestar la influencia del grupo principal de Sierra Leona, que es el RUF. Estados Unidos tuvo un acercamiento directo con este grupo con el fin de debilitar y ejercer una presión para que se llevara a cabo este proceso. Otro de los factores también que jugó un papel muy importante es la presión interna, ¿no? La sociedad civil, los movimientos en cuanto a su restauración de la democracia, las campañas por el buen gobierno, un movimiento en red de justicia y desarrollo, por la democracia, por el favorecimiento a las víctimas, por la justicia y por los mecanismos de reparación. Dentro de esos procesos se llevaron la fase de negociaciones. Entonces, ¿cuáles fueron las fases de negociaciones? Uno de los aspectos muy importantes fueron los aspectos de mesa de diálogo, que esos se llevaron a cabo en los acuerdos de Abiyán en 1996. En este se tuvo en cuenta los procesos políticos, la eliminación y retirada del país de los mercenarios del Executive Autonomous, la integración política de los combatientes del RUF, la amnistía general para los combatientes del RUF. Y en 1997 se genera el primer golpe de Estado, trayendo así una crisis humanitaria, un aislamiento político, una ruptura del aparato institucional y una inestabilidad económica, que en ese entonces, para ese año, el presidente era Ahmad Tejan Kabak. En 1998 se presentó un debilitamiento para el RUF, ¿sí? Este pierde sus fuerzas, tiene una restitución del presidente, vienen unas pérdidas estratégicas para este grupo y en 1999 se vuelve a tener una recuperación, trayendo así un aproximado de 5.000 a 6.000 personas muertas, y también para ese entonces se presentó una intervención de las fuerzas nigerianas. ¿Cómo fue el acuerdo de paz? Se llevaron unas negociaciones y una reconciliación. Se realizó una creación de la Corte Especial para Sierra Leona, que eso fue en el año 2002, con una capacidad de generar un gobierno de unidad, un registro histórico de la guerra, una justicia transicional, una creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que esto fue en el año 2002.
Por otra parte tenemos las fases de la implementación del Acuerdo de Paz del Lome. Entonces, ¿cuáles fueron las fases? Que fue la amnistía a combatientes sin una constitución de la CBR, hubo un apoyo total al proceso de reconciliación, se creó la Corte Especial para Sierra Leona en el año 2002 y hubo un apoyo total al proceso de reconciliación. Por otra parte, dentro de este proceso se tuvieron unos objetivos y que dentro de estos objetivos era tener en cuenta y abordar la impunidad, revelar la verdad, permitir que tanto las víctimas como los perpetradores pues contaran su historia. También hubo unas limitaciones y dentro de esas limitaciones están las limitaciones en cuanto a la financiación, que había una dependencia de la sociedad civil para llevar a cabo programas de sensibilización, los desembolsos de los fondos se retrasaban, habían restricciones logísticas, el personal se redujo y las unidades de la comisión se fusionaron pues para ahorrar costos. Este proceso nos dejó unos logros y unas enseñanzas. ¿Cuáles fueron los logros? Que fueron unas reparaciones con limitaciones a víctimas de abusos de los derechos humanos, hubo una voluntad política internacional que es muy importante, hubo una legislación diseñada para combatir la corrupción y por supuesto mejorar los mecanismos de financiación. ¿Y cuáles fueron las enseñanzas que nos deja este proceso de paz en Sierra Leona? Que es la implementación de la financiación, una planeación de una financiación y por supuesto darnos en cuenta que sí es posible la paz entre combatientes de un mismo país. Ahora bien, vamos a hablar un poco del proceso de paz que se llevó a cabo en Colombia. Hablándoles de un contexto histórico, en el año 2012 se inició unos diálogos en La Habana, Cuba. En ese entonces era el expresidente Juan Manuel Santos quien lideraba este proceso. En el 2016 se firma el acuerdo final de paz. En el 2017 al 2024 se lleva a cabo la implementación gradual del proceso de paz y para ello se tuvieron en cuenta unos puntos claves del acuerdo. Dentro de estos puntos claves está la reforma rural integral en cuanto a la transformación del campo colombiano, una repartición política en cuanto a una apertura democrática para construir paz, el fin del conflicto, el cese al fuego y la dejación de armas, una solución al problema de drogas ilícitas, el tratamiento diferencial y la sustitución de cultivos, las víctimas y la justicia transicional en cuanto a su sistema integral de la verdad, la justicia de reparación y no repetición que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, y la implementación, verificación y refrendación que se establecen instituciones de seguimiento que monitorean el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En cuanto al avance en la desmovilización, se hizo una reincorporación, que los exguerrilleros integrados a la vida civil, hubo una capacitación en cuanto a programas educativos para los excombatientes y hubo un proyecto de vivienda en cuanto a los asentamientos para estos exguerrilleros. Pero también hubo unos retos en cuanto a la implementación, en cuanto a seguridad, en cuanto a financiación, en cuanto a polarización, teniendo en cuenta que se generaron unas divisiones políticas que obstaculizaron el proceso, habían recursos insuficientes para los programas del acuerdo y una persistencia en cuanto a grupos armados ilegales. También muy importante la participación política en cuanto a garantías de oposición, que esto se basaba en cuanto a la protección de los líderes de movimientos políticos alternativos, unas circunscripciones especiales que era la representación de zonas afectadas por el conflicto y una reforma electoral en cuanto a una modernización y una transparencia del sistema electoral. ¿En qué se basó la reforma rural integral? En cuanto a la creación del Fondo de Tierras, el desarrollo rural y una formalización, ¿sí? Para que estas tierras sean distribuidas a campesinos sin propiedad, para que haya una inversión en infraestructura y servicios básicos, para que haya una legalización de pequeñas y medianas propiedades rurales. En cuanto a la sustitución de cultivos, que es un punto muy clave, se generaron alternativas de cultivos, valga la redundancia, cultivos alternativos, como en cuanto a la promoción del café, cacao y frutas exóticas, las cadenas productivas, que era el desarrollo de industrias locales de procesamientos, y la asistencia técnica, que era la capacitación de técnicas agrícolas sostenibles.
Por otra parte, estuvo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Sí? Ese será el punto 5 del acuerdo final para la terminación del conflicto y, por supuesto, la construcción de una paz estable y duradera. Este proceso se ocupa principalmente de manera cómo se va a resarcir a las víctimas del conflicto armado, y para ello pues el acuerdo final dispone la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Hubo un impacto económico. El sector agricultor sí tuvo un aumento en producción, el turismo, se generó más visitas a estos centros turísticos, tanto de nacionales como internacionales. Y también muy importante que este proceso nos deja unos logros y unas enseñanzas. ¿Cuáles fueron los logros? Una mayor participación civil, una iniciativa de reconciliación, proyectos locales para reconstruir el tejido social, unas movilizaciones de la paz, unas manifestaciones al apoyo del proceso de paz y una voluntad política internacional. ¿Y cuáles fueron las enseñanzas? Que sí es posible la paz entre combatientes de un mismo país, una planeación de la financiación y, por supuesto, un monitoreo continuo al cumplimiento de compromisos. Ahora bien, vamos a realizar un análisis crítico en cuanto al éxito y al fracaso en la implementación de acuerdo de paz en Colombia, en comparación en el caso internacional, que para este proceso pues sería el acuerdo de paz en Sierra Leona. La intensidad de la violencia de la guerra civil pues de Sierra Leona todavía presenta desafíos en cuanto a la construcción de paz, ¿sí? Se reflejan los esfuerzos de consolidación de la paz hasta el momento y explica por qué las medidas transformadoras son cruciales, ¿no?, para la recuperación del conflicto de la Sierra Leona. También satisfacer las necesidades de los sierraloenses, pues ambas situaciones han sido ampliamente criticados, pues el Tribunal Especial ha sido visto como un ejercicio externo y eliminado en gran parte de la gente que se pretende beneficiar particularmente de los juicios. Sin embargo, pues el acuerdo de paz firmado el 7 de julio de 1999, al conceder una amplia amnistía a los autores de abusos graves contra los derechos humanos, debilita de forma fundamental los esfuerzos pues para prevenir que se vuelvan a cometer estos abusos y hacer que los autores pues comparezcan ante la justicia. Por otra parte, como lo menciona la Comisión de la Verdad, pues los diálogos de paz entre el gobierno nacional y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, que es el Ejército del Pueblo FARC, que comenzaron en el 2012, tuvieron fin 4 años después, ¿sí?, cuando el 24 de agosto del 2016 se llegó al término de la negociación en La Habana, Cuba, y el 24 de septiembre de este año pues se ratifica con la firma del acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia. Diferentes movimientos sociales y unas organizaciones buscaron posicionar sus miradas y propuestas. Sus voces fueron clave para promover que en la mesa de negociaciones entre las FARC y el gobierno pues incluyeran a las víctimas, que era el punto clave, que eran los actores clave, y la paz territorial como un foco del proceso de la búsqueda de la verdad. Cabe mencionar que Colombia, al igual que Sierra Leona, desearon poner fin a un conflicto interno armado, pues tenido como objetivo las reparaciones con limitaciones a víctimas de abusos de los derechos humanos, la voluntad política internacional, la legislación diseñada para combatir la corrupción y mejorar mecanismos de financiación. A pesar del aparente impacto limitado de los mecanismos de justicia transicional formal, pues las comunidades siguen unidas en su determinación para evitar un regreso al conflicto y a centrarse pues en el desarrollo. De acuerdo al anterior, pues tenemos en común con Colombia a excombatientes que siguen con la reintegración y la reconciliación, como también los hay que decidieron volver a las filas, ¿sí?, creando nuevos grupos llamados disidencias, los cuales continúan con sus ideologías de obtener poder bajo la extorsión y el secuestro,
generando más desplazamientos y un aumento de víctimas en el registro único de víctimas que para el caso de RUP en Colombia. De acuerdo a esto también se generaron unas posibles estrategias concretas para superar los obstáculos identificados. Uno de ellos que es una promoción de diálogo y entendimiento entre actores, un desarrollo sostenible para el aprovechamiento del dividendo de paz pues para el proceso y para el progreso también. Una articulación con varias entidades nacionales e internacionales para gestionar recursos para programas del acuerdo, un fortalecimiento del programa de reconciliación sostenidos en el tiempo, pues esto puede mejorar a futuro la convivencia. Como Sierra Leona siguen y definen pues el proceso, excombatientes y jóvenes pues jugarán un papel clave para asegurar una sociedad transformadora. Y por supuesto el más apoyo técnico a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y lograr una máxima reconciliación. Muchas gracias.